Hola a todos, continuando con los circuitos comparadores, ahora vamos a ver qué sucede con el circuito de comparación por nivel o comparadores de nivel. A diferencia de los detectores o comparadores de cruce por cero, ahora lo que se hace es agregar una fuente de alimentación constante. Por ejemplo, fíjense, voy a volver a conectar esta fuente senoidal al terminal positivo tal cual estaba en el primer video al principio, y vamos a conectarlo al terminal de tierra. Sin embargo, el terminal negativo vamos a conectarlo a un voltaje de corriente directa, ¿sí? Vamos a conectarlo como tal, así, y vamos a ponerle un voltaje, el que sea ahorita en este momento, no hace falta un voltaje específico. Voy a colocarle un voltaje de, se me ocurre, 5 volts, ¿sí? Si hacemos eso, recuerden que aquí sigue siendo un perfil de simulación en el cual tenemos que colocar el tiempo de simulación como tal. Voy a tomar el ejercicio anterior, simplemente voy a editar para que vean qué es lo que tenemos en este punto. Es decir, estamos haciendo un análisis en el dominio del tiempo con 5 milisegundos de simulación, porque la señal es de 1 kHz, el periodo es de 1 milisegundo, y entonces seguiríamos viendo los 5 ciclos que habíamos trabajado en el video anterior. Ahora bien, si hago la simulación correspondiente, voy a colocar primero aquí un marcador para ver cuál es el nivel de voltaje que se tiene. Ahí no hay ningún problema, sigue siendo una señal de 10 volts de amplitud. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo a la salida? Si logran percibir, la señal, aunque sigue siendo cuadrada, el ancho de los pulsos ya no es simétrico. A diferencia de los detectores o comparadores de cruce por cero, en el cual la señal cuadrada resultante es simétrica, en el caso de los comparadores de nivel, resulta que ya no es así. ¿A qué se debe? Recuerden que el operacional en un sistema en lazo abierto, y por si a lo mejor en el primer video no me habían entendido qué significaba lazo abierto, significa que no tenemos ninguna señal de retroalimentación hacia la entrada. Puede haber una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa, como veremos después. Entonces, eso significa que si este circuito está detectando una diferencia de potencial entre sus terminales, esa diferencia de potencial de las terminales de entrada la multiplica por una ganancia muy alta. Estamos tomando como ejemplo 200,000, y eso lo va a reflejar en la salida. Pero como no se puede trabajar con un voltaje tan altísimo, que sería el producto de la resta de la entrada multiplicado por 200,000, pues el integrado o el operacional simplemente me va a dar los voltajes de saturación positivo y negativo como respuesta. Entonces aquí, si hacemos la resta de 10 volts menos 5 volts, obvio, el resultado son 5 volts, sigue siendo un voltaje positivo multiplicado por 200,000. Aquí se va a ir hacia un voltaje de saturación positivo. Pero esa comparación ya no es con respecto a cero, como en el caso de los circuitos que vimos en el primer video. Ahora corresponde a otro voltaje muy distinto, que es el que va determinando en qué momento la señal de voltaje diferencial que tiene a la entrada cambia de signo. Particularmente, mientras el voltaje de la entrada B1, que es el que tenemos aquí, no rebase a los 5 volts, esta resta va a ser negativa, y por lo tanto la salida siempre va a ser el voltaje de saturación negativo, que para este circuito siguen siendo menos 15 volts. Fíjense, vamos a hacer nuevamente la comparación. Ahora voy a hacer que este voltaje sea de 7.5 volts.
Si hago eso, voy a simular. Fíjense qué sucedió. El pulso ya se hizo todavía más angosto. Si lo comparamos con el circuito en donde el voltaje de referencia era de 5 volts. ¿Qué pasa si lo sigo haciendo más grande? Por ejemplo, 9 volts. Vamos a hacer el cambio. Vamos a simularlo. Y fíjense cómo el pulso sigue haciéndose todavía más angosto. ¿Sí se nota? Creo que es bastante evidente, ¿verdad? ¿Qué llegaría a pasar si esto fueran un voltaje de 10 volts? Pues vamos a ver qué nos dice el simulador. Nos da una señal exclusivamente negativa. En teoría, si hacemos la resta de 10 volts menos 10 volts, el voltaje diferencial tendría que ser 0. Por la ganancia en lazo abierto, pues nos tendría que dar 0. Sin embargo, aquí nos está dando un voltaje de menos 15 volts. ¿Eso a qué se debe? Ah, bueno, porque dentro del modelo matemático debe haber algún valor en el cual, aunque tenemos 10 menos 10 volts, el resultado es un valor, aunque sea muy pequeñito, un valor negativo. Y al multiplicarlo por 200.000, pues simplemente nos va a arrojar el voltaje de saturación negativa. Vamos a probar con 9.9 volts, a ver ahí qué sucede. Si se fijan, aquí sí todavía hay un pequeño pico, pero aún tenemos una variación del voltaje, hasta 9.9. Habría que hacer varias pruebas a ver hasta qué voltaje lo considera como un voltaje positivo en cuanto al voltaje diferencial de la entrada. Ahora, si yo le pongo un voltaje por arriba del voltaje de la amplitud de la señal de entrada, supongamos vamos a ponerle 15 volts, lo que va a suceder es que nos va a dar un valor siempre negativo. Ya no nos va a dar una señal cuadrada. ¿Por qué? Porque el voltaje diferencial siempre va a ser negativo. No importa si la señal senoidal está en su parte positiva, o perdón, en su ciclo positivo o en su ciclo negativo. La resta de 10 volts menos 15, pues siempre va a dar menos 5 volts por 200.000. Nos va a dar un valor hacia el voltaje de saturación negativo. Pero si estamos en menos 10 volts, menos 10, menos 15, serían menos 25 volts. Y nuevamente sería un voltaje diferencial negativo multiplicado por una ganancia muy grande, pues nos seguirá dando el voltaje de saturación negativa. Ahora, si regresamos a los valores de 7.5 volts, por ejemplo, y ahora vamos a comparar las dos señales. Voy a colocar ahora un marcador en este punto para que veamos exactamente en dónde está sucediendo ese cruce. Vamos a colocar una línea un poco más ancha en ambos circuitos para que se pueda ver bien en sus pantallas. Y si se fijan, en dónde empieza el cruce o donde detecta el cambio de la señal de salida de positivo a negativo. Si se fijan en este punto, a ver si puedo hacer un pequeño zoom. Permítame un momento, porque aquí lo que necesito es hacer los movimientos en pantalla para que se pueda ver. Aquí están. Si se fijan, aquí estamos en 5 volts en este punto. Y mientras la señal no sea más grande que los 7.5 volts de referencia, si fijan, andamos por aquí, sería 5, 6, 7, a lo mejor está un poquito arriba, casi llegándole al 8, pero está muy cercano a ese voltaje, al 7.5. Mientras no sobrepasemos ese voltaje de referencia, entonces la señal no se irá hacia su saturación positiva, que en este caso son 5 volts. Mientras estemos sobre, es decir, mientras la señal de entrada esté sobre ese voltaje, la señal se mantendrá en su saturación positiva. Pero cuando descendemos
por debajo de ese nivel, entonces la señal se va hacia el lado negativo en su saturación negativa como tal, que en este caso sería menos 15 volts. Entonces podemos ver que corresponde al funcionamiento de las ecuaciones matemáticas de este circuito. Ahora bien, ¿cómo catalogaríamos este circuito? ¿Como inversor o como no inversor? Creo yo que lo que tendremos que considerar es ver si el voltaje diferencial es positivo, entonces la señal tendrá que ser positiva. Y aquí de hecho vemos que mientras estemos por arriba de la señal de referencia, el voltaje de salida va a ser positivo, y mientras estemos por debajo vamos a estar en el lado negativo. Desde el punto de vista forma de onda, si se fijan, mientras estamos en la parte positiva, la señal de salida sigue siendo positiva, y mientras estemos en la parte de la señal negativa, la señal de salida seguirá siendo negativa. Esto significa entonces que es un circuito de tipo no inversor. ¿Qué pasa si cambiamos, así como se hizo en el circuito anterior, de orden estas dos señales? Vamos a redibujar nuevamente para que esto quede como un circuito inversor. Bien, ya hice el cambio correspondiente. En esta ocasión el voltaje de entrada lo conecté al terminal inversor y el voltaje de referencia lo conecté a la terminal no inversora. Vamos a hacer la simulación correspondiente para ver qué es lo que sucede. Vamos a conectar nuevamente. Aquí creo que no hay ningún problema. Sigue siendo una señal senoidal. Creo yo que sí se alcanza a ver. Está. Sigue siendo la señal senoidal normal. Algo que no he probado es ver qué pasa si cambiamos ese voltaje. Acá en este punto debe ser una línea totalmente recta, si se fijan, en un voltaje de 7 volts. Creo que es bastante lógico lo que nos está arrojando la gráfica correspondiente. Y ahora veamos qué sucede si lo conectamos directamente a la salida. Sigue siendo una señal cuadrada, sigue teniendo las características de un comparador. Voy a hacer un poco más ancha la línea. Y si se fijan, sigue siendo una señal cuadrada la que obtenemos a la salida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si lo comparamos? Voy a compararlo con esta señal, que es el voltaje de la entrada. Podemos notar que va a tener el mismo funcionamiento de un comparador, es decir, la salida va a ser o voltaje de saturación positivo o voltaje de saturación negativo. Sin embargo, noten una característica muy particular. Mientras la señal tiene un pico positivo, la señal de entrada tiene un pico positivo, la salida se encuentra en la saturación negativa, es decir, en menos 15 volts. Mientras la señal de entrada está en su pico negativo, la señal de salida está en voltaje de saturación positivo, es decir, 15 volts. Esto significa entonces que este circuito corresponde a un comparador de nivel inversor. Al igual que en los circuitos detectores de cruce por cero, se puede considerar que el desfasamiento de las señales en los inversores típicamente es de 180 grados. Vamos a seguir haciendo algunas pruebas. ¿Qué pasa si este voltaje lo hago más grande que el voltaje de la entrada? Supongamos 15 volts. Si hago eso y hago la simulación correspondiente, fíjense que aunque la señal de entrada sigue siendo senoidal, la señal perdón, a ver, aquí no me deja seleccionar la señal como tal, está hasta arriba, no sé si se alcanza a ver. Voy a intentar, a ver, voy a seleccionar. Creo que está muy por arriba, no me permite cambiar los trazos, pero ya sé qué voy a hacer para poder ver la señal de salida. Simplemente voy a quitar la comparativa con la señal de la entrada
no se alcanza a ver. Aquí en mi pantalla sí se alcanza a ver una línea verde hasta la parte superior en los 15 volts positivos. A lo mejor si cambio aquí el eje, en vez de que le digamos que sea hasta 15 volts, que sea hasta 20 volts, ya podemos ver la señal que les dije hace un momento. Vamos a cambiarle. Listo. Y nuevamente voy a colocar el marcador en este punto. Y vamos a colocar una línea más ancha para que se vea bien en sus pantallas. Y listo. Fíjense que mientras la señal está dentro del rango que ya está definido de más o menos 10 volts, la señal de salida sigue siendo una línea completamente recta hacia el lado positivo. ¿Por qué? Pues porque el voltaje de entrada nunca rebasa al voltaje de referencia. Voy a colocar este voltaje en este punto, pero para que se pueda ver la diferencia, porque si no ahí se van a encimar las dos rectas de salida y de entrada. Voy a colocar un voltaje de 12 volts, que ya sería un voltaje un poquito más pequeño. Voy a cambiar aquí el eje coordenado. ¿Cómo lo estoy haciendo para cambiar la graduación o sí, del eje de las Y? Doy clic sobre donde dice 15 volts en este punto y voy a modificar para que sea una gráfica un poco más amplia hacia el lado positivo del eje de las Y. Vamos a colocar, aquí ya se alcanza a ver, y voy a colocar ahora sí el marcador un marcador de voltaje, y vamos a colocar o vamos a hacer más anchas todas las líneas para que se alcancen a ver bien en sus pantallas. Vamos a colocar una línea un poco más ancha. Y listo. ¿Cómo podemos ver esto? Fíjense. La señal de referencia es toda esta línea azul que estoy señalando ahorita. La señal de entrada es la señal alterna senoidal que tenemos en la terminal no inversora. Y la salida es la línea verde. Recuerden, el operacional siempre responde a la diferencia entre el terminal positivo de entrada y el terminal negativo de entrada. O, si lo queremos decir de manera correcta, la terminal no inversora menos lo que tenga en la terminal inversora. Siempre sería, por ejemplo, 12 menos 10, que sería el pico máximo. Tendríamos un voltaje ¿de qué tipo? Positivo. Serían 2 volts por una cantidad muy grande. Tendríamos acá un voltaje enteramente positivo. ¿Hacia dónde o hasta qué nivel? Al voltaje de saturación que pueda llegar el operacional. Pero hacia la parte negativa de esta señal tendríamos menos 10 volts. De todas maneras, si hacemos 12 menos 10 volts, obtendríamos 22 volts por una cantidad muy grande que es la ganancia del amplificador operacional en lazo abierto. Seguiríamos obteniendo el voltaje de saturación positivo. Por eso es que tenemos una señal totalmente recta en la salida de voltaje de saturación positivo. ¿Por qué? Porque la señal de entrada nunca rebasa a el voltaje de referencia. Vamos a hacer el mismo experimento, pero ahora bajándole a este voltaje. Vamos a colocarle un voltaje de 7.5 volts. Para ver qué es lo que sucede, vamos a dejar los mismos marcadores colocados. Vamos a modificar el eje de las Y's para poder ver con mayor claridad los cambios de voltaje. Voy a cambiar los trazos para que ustedes puedan verlos bien en sus pantallas. Y fíjense qué es lo que está sucediendo. Y es lo que les decía desde hace un momento.
Mientras la señal de entrada, que sería la senoidal, esté por debajo del voltaje de referencia, entonces la señal va a ser positiva. Cuando la señal de entrada rebasa al voltaje de referencia, si se fijan aquí, la línea azul es el voltaje de referencia, la señal de salida se irá hacia su saturación negativa. Nuevamente, cuando la señal senoidal sigue avanzando y cruza hacia abajo la señal de referencia, es decir, está por debajo de la señal de referencia, la señal de salida vuelve a saturarse hacia el lado positivo. Entonces, el juego está en lo siguiente: si esta línea empieza a bajar o a subir, el efecto resultante será en que los anchos de los pulsos de salida también van a cambiar de tamaño, ¿sí? En este caso, pues es un comparador de nivel inversor. Entonces, así es como en el laboratorio, si ustedes estuvieran trabajando con un osciloscopio y un generador de funciones, variarían el voltaje de la señal de referencia o el voltaje de la señal de entrada, la senoidal, y lo que verían en el osciloscopio conectándolo a la salida del operacional sería que los anchos del pulso empiezan a variar. Entonces, así es como funcionan los comparadores. Espero que haya sido bastante ilustrativo estos ejemplos. Insisto, aquí pueden colocar un operacional genérico, pero también pueden colocar un amplificador operacional de alguna matrícula específica. Solamente por comentar, podemos colocar el LM741, que es uno de los típicos que se llegan a utilizar. Y bueno, aquí tenemos igual una entrada no inversora, una entrada inversora, tenemos la salida. Sin embargo, en este circuito sí tendríamos que conectar un voltaje de alimentación positivo y un voltaje de alimentación negativo. Hay un par de terminales que son las terminales de offset, que si no se conectan, en este caso no arroja ningún error, simplemente si no lo conectan los ignora. Sin embargo, los que sí tendrían que conectar serían las dos entradas, la salida y los dos voltajes de alimentación para que éste pueda hacer la simulación de manera correcta. Bien, con eso concluyo lo que corresponde a los comparadores y a los detectores de nivel. Espero que haya sido ilustrativo y con esto puedan realizar sus prácticas de laboratorio. Nos vemos hasta el próximo video.